Hola amigos, hola queridos hermanos, este es el pastor Moisés Cabrera en Semillas de Fe. Les habla un servidor para llevar un ejemplo de cómo se hace un estudio bíblico con el método sencillo en 4 pasos. Desde luego, este no es un método completo de hermenéutica, sino más bien está encaminado a enseñarles a aquellos hermanos que no han hecho estudios profundos de hermenéutica para interpretación de la Biblia, pero que con 4 preguntas básicas podría usted empezar a explorar en un estudio personal en casa las Santas Escrituras. Así es que vamos a abordar como ejemplo a Malaquías capítulo 1, los versos 6 al 14. Esto nos ayuda, le puede ayudar, desde luego es un pasaje bastante amplio y que tiene muchos aristas, pero vamos a descubrir algunas de esas cosas para compartir con ustedes, para encaminarlos, sobre todo aquellos que no tienen un método sencillo para estudiar las Santas Escrituras en casa. Desde luego esto es un ejemplo y no sustituye el adorar a Dios en la iglesia, solo para profundizar más en las Santas Escrituras y haciendo una aplicación personal. Bien, pues el pasaje nos dice de esta manera: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire usted, Dios, que es amor, sí, pero Dios tiene una manera de llamarnos la atención. Esto es a través de las Santas Escrituras, de profetas y demás. En este caso es una exhortación a los sacerdotes a ministrar correctamente en el templo. Aquí dice que los sacerdotes están menospreciando al Señor, que no tienen reverencia y que no tienen temor de realizar su oficio sacerdotal correctamente en cuanto a los sacrificios que ofrecían al Señor. Dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? Pan inmundo, es decir, no tenía los requerimientos de los panes de la proposición encaminados a la santidad como debían hacerlo. Así es que Dios les está llamando la atención a través del profeta Malaquías a que hagan correctamente las cosas. Ahora, este pasaje, y podría hablar en aplicación, hablando del pastor o de los que ministran, los líderes, los que enseñan en la iglesia, a hacer las cosas correctamente, como Dios quiere, no como la gente quiera y no como a la gente le guste. El pueblo traía las ofrendas, pero tales ofrendas eran validadas por los sacerdotes. Así es que ambos estaban en desobediencia. Luego el verso 8 dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si una persona humana no le gustaría la donación de un cordero enfermo, cojo, ciego, imagínense el Señor que es dueño de todas las cosas. Entonces, desde luego que el pueblo los traía,
pero el sacerdote validaba ese sacrificio. Ambos tenían responsabilidad delante del Señor. Luego, entonces aquí nos está señalando un pecado y eso podría contestar la primera pregunta. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? ¿O qué enseñanza nueva he descubierto en este pasaje en que Dios está llamando la atención al ministro cuando éste no hace las cosas correctamente? Luego, también en la pregunta número 2, ¿qué no entiendo? Bueno, aquí entendemos todo. La pregunta número 3, ¿qué pecado me enseña este pasaje que debo confesar? Bueno, el pecado de la falta de reverencia en el sacrificio a Dios de parte de los sacerdotes y de parte del pueblo. Una aplicación sería que tanto los hermanos que no ofrecen un servicio, una reverencia a Dios correctamente, tiene tanta responsabilidad como el pastor que admite todas las cosas en el culto. Ojo, a los líderes, especialmente al pastor. Entonces, aquí debo confesar esto, sí, porque ellos lo estaban haciendo en menosprecio al Señor. Luego nos dice, verso 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Aquí tenemos una promesa, una hermosa promesa para el que ha infringido las instrucciones del Señor, la palabra de Dios, el mandamiento del Señor, tanto al pueblo como los sacerdotes. Los sacerdotes debían orar a Dios pidiendo misericordia y su favor, y sus pecados serían perdonados. También el pueblo, si estaba llevando los corderos que no tenían las condiciones, los requerimientos para ser ofrecidos en el altar, entonces también debían arrepentirse y también hay promesa de perdón para ellos, pero hay que clamar por el favor de Dios. Luego vamos al verso 10 y el verso 10 dice, ¿quién hay pues de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros. Está hablando a los sacerdotes, que su ministerio contemplaba ofrecer correctamente el sacrificio al Señor y que no lo estaban haciendo de gratis, porque recibían del pueblo los diezmos y ofrendas para la manutención. El mismo sacrificio del cordero, se sentaba la familia, el sacerdote y comían juntos. Es decir, no lo estaban haciendo de balde, también era parte de su salario, de parte del Señor. Dice Dios, no me voy a complacer de esto. Así es que muchas veces el pastor tiene también responsabilidades de cómo se lleva el culto, ya transpolando esto a la era de la gracia. Ciertamente nosotros no ofrecemos corderos, pero sí, cuando tenemos fe y confiamos en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si hacemos una justa aplicación de eso, al aceptar que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y sufrió por nosotros en la cruz, entonces nosotros tenemos un sacrificio ya hecho en el cual podemos confiar. Y no debemos confiar en la salvación por obras, sino en la salvación por gracia. Eso ya transpolándolo a la era de la gracia. Dice el verso 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre ofrenda limpia. Dios quiere entonces ofrenda limpia, y la ofrenda limpia en aquel momento era llevar cordero sin defecto, porque era
una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya en la era de la gracia, que no tuvo defecto, que no tuvo nada malo, que fue sin pecado. Entonces, ese Cordero debía ser una ofrenda limpia. Hablando de ofrenda limpia, también nosotros cuando ofrendamos, que sea una ofrenda limpia al Señor. Ahorita hablaré un poco más. O de una vez, mire, nuestra ofrenda limpia, monetaria, ya sea diezmos, ofrendas, primicias, lo que deseamos dar, debe ser sin hurto, que no sea despojando a alguien de un derecho que le corresponde, y también que no sea una ofrenda que nosotros despreciamos hacer, obligada y que no nos ayuda a adorar a Dios. Entonces, aquí aprendamos eso y también hay promesas. Si la persona pide perdón a Dios, será perdonado. Había gracia y perdón para el que infringía la ley del Señor. Dice Dios a los sacerdotes: y vosotros habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor. Profanaban la mesa, es decir, el sacrificio. Ahora, trasladándolo a nuestro contexto de gracia, el cristiano podría estar profanando la mesa del Señor, como la cena del Señor, o estar profanando la adoración, el culto, la alabanza, la oración y todas las cosas que ofrecemos a Dios como ofrendas, cantos y demás. No debemos profanar el servicio, el culto al Señor. Y luego los sacerdotes decían en el verso 13, oh, qué fastidio es esto. Es decir, estaban fastidiados ya de ofrecer sacrificios y lo hacían con desprecio. Aquí una aplicación otra vez para el pastor y el ministro del evangelio. No debe ministrar con desprecio. No debe de decir qué fastidio o ya estoy enfadado de esto. Igual, trasladándolo al creyente, al Hijo de Dios, tampoco se debe de enfadar de ir a adorar a Dios, de ofrecer cantos, oraciones y decir ya estoy enfadado, lo que quiero es descansar los domingos, o rehusarse a ir a la casa del Señor a adorar y le fastidia. Ojo, si ese es su caso, usted debe arrepentirse. Si es pastor, arrepentirse. Y si es una oveja de Cristo, también arrepentirse. Porque todo lo que usted haga para el Señor debe ser con amor, con aprecio, con devoción, con reverencia. Si usted está despreciando los cultos de adoración y alabanza, usted cae en este pecado. Entonces aquí no hay nada que no podamos comprender, pero sí hay pecados que está señalando que el pueblo cometía y que nosotros en nuestro propio contexto, trasladándonos al propio contexto de la gracia, podríamos estar cometiendo, y la salida es pedir por el favor de Dios, pedir perdón, remediar eso y ponerse en las manos del Señor con toda humildad. Y evitar decir qué fastidio es congregarse, qué fastidio es ir a la escuela dominical, qué fastidio ir a los servicios de oración. Usted debe arrepentirse y sobre todo asistir a todos los servicios de la iglesia, porque usted es parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se reúne para adorar y para estudiar juntos la palabra de Dios. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy rey grande, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones.
Aunque algunos dicen que Dios ya invalidó la ley y que la abrogó, no es verdad. La ley sigue vigente, la ley moral de Dios. Todavía sigue siendo pecado engañar y todavía sigue siendo pecado el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira y todo lo demás. Sigue siendo pecado. Ahora bien, dice, pero este pasaje se refiere al que engaña llevando una ofrenda con menosprecio o no llevando ofrenda y tiene mucho para ofrecer, pero no lo ofrece porque le duele dar lo que al Señor le corresponde. Debe arrepentirse, debe pedir perdón al Señor. Si teniendo mucho das poco o nada, o lo que das lo das de mala gana, de una manera obligada, Dios te está mirando y a Dios no le agrada. Dios no se complace en eso. La ofrenda debe ser de acuerdo a 1 Corintios 16:2. Dice, cada uno de conforme haya prosperado. Dios ve la decisión de cada persona. Fue dicho en el Antiguo Testamento que la 10ª parte es dedicada al Señor. Es un kados, es decir, es santa, es consagrada al Señor y la persona no le debe meter mano a eso. Pero si acaso lo hace, tiene que arrepentirse. Y en mi caso personal, yo acepto 2 Corintios 9:7, donde dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Claro, yo he propuesto en mi corazón dedicar a Dios lo que Dios ya decidió. Es decir, yo no tomo mi decisión en contra de lo que Dios ya decidió. Si tú quieres hacerlo, es asunto tuyo. Pero quiero decirte que Dios también ve lo que te queda. Y si tú no quieres dar, porque no eres generoso, aprende de la viuda que dio todo lo que tenía por amor al Señor. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor. Tu decisión es importante. Si tu corazón es limpio y puro, vas a decidir dar lo que Dios dijo, lo que Dios quiere y lo que Dios ya decidió. Pero si no quieres, estás en tu derecho de decidir. Muy bien. Así es que vamos a aplicar esto de manera general. Hay partes de este pasaje y por lo general todo el pasaje se aplica a un ministro que ministra en el templo o en el culto, hablando ya de nuestro tiempo. Le habla al pastor y a los líderes que deciden cómo sirven al Señor. Que lo hagan con amor, sin fastidio, y si han incurrido en pecado, que oren al Señor pidiendo su favor y su gracia. Ahora, el cristiano en general, si también menosprecia adorar a Dios en la iglesia y menosprecia la ofrenda como debe de ser, debe arrepentirse también. Es decir, unos y otros para agradar al Señor. De tener nuestro cuerpo en un sacrificio santo y agradable a Dios. Es decir, tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a nuevos hábitos de culto santo, racional a Dios. Eso tiene que ser un nuevo creyente. Cambiar sus hábitos malos por hábitos correctos, ya que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas pasadas han pasado y Dios hace nuevas. Entre esas nuevas son hábitos cristianos, como congregarse, orar todos los días, leer las Escrituras todos los días, porque así lo quiere el Señor, y congregarse, no dejar de congregarse. Estos son hábitos. También ofrendar generosamente para las causas del Evangelio. Luego también nos habla
Hebreos 13:15, de ofrecer sacrificio de alabanza con pureza al Señor. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Es decir, todos nuestros servicio al Señor es una ofrenda, el servir, dedicar talentos para el servir al Señor, el tiempo. También si usted prepara un canto, es un sacrificio de alabanza. Sumarse al sacrificio de alabanza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, usted debe estar presente ahí. Es parte de ofrecer sacrificio de alabanza con su cuerpo y estar allí. Evite usted estar faltando a la iglesia, porque no estás faltándole a la iglesia en sí, le estás faltando a Dios. No estás tomando en cuenta la reverencia. Hay hermanos que se ausentan de la iglesia por semanas y hasta por meses. Eso no es agradable a los ojos del Señor. Tú debes crear el hábito de asistir constantemente a todos los servicios para edificarte, para estar en comunión y no olvidarte de la palabra del Señor. Así es que, mis amados hermanos, aquí podemos revisar. Entonces, hay una verdad nueva, no para mí, pero podría ser nuevas algunas cosas que hemos señalado para usted. Entonces, ya puede usted identificar nuevas verdades. ¿Qué no entendemos de este pasaje? No hay cosas que no entendemos. Todas son claras. Pero podría haber en otro pasaje alguna verdad que no es clara. Entonces podemos investigar con libros o con hermanos o con el pastor, preguntarle qué significa eso. Número 3, aplicación personal. Este pasaje tiene mucho de aplicación personal, transportándolo a la era de la gracia. Nosotros también podríamos estar cometiendo pecados y por eso no hay crecimiento en tu vida espiritual y en tu vida cristiana. Debes arrepentirte y debes modificar esa conducta y debes de confiar en el Señor. ¿Qué promesa? Bueno, aquí hay promesa de que Dios perdona. Si tú te arrepientes. Ahora, si no te arrepientes, pues vas a seguir así, en una decadencia espiritual, y la iglesia en lo general va a seguir en una decadencia espiritual, aunque haya mucha gente en la iglesia. Pero si no están obedeciendo, no va a haber la espiritualidad que debe de haber en su vida. Así es que, mis queridos hermanos, amigos, esto es Semillas de Fe con el pastor Moisés Cabrera.